Canal 73 de Claro. Recuerden que estamos en todas las plataformas de las redes sociales para todo el país y el resto del mundo. La política matutina, un programa para debatir todos los aspectos de la vida nacional. Compañeros Amaury Guzmán, señor Leonte Alburquerque, general, este domingo reciente, en el día de ayer, se conmemoró el Día de la Constitución de la República Dominicana, la Constitución que data del 6 de noviembre de 1844. Vimos al honorable señor presidente de la República hacer los festejos en honor a la Constitución en San Cristóbal, lugar donde nace precisamente nuestra Constitución de la República. Creo que es momento de que nosotros empecemos a analizar lo relativo a la Constitución de la República, por entender que es lo que nos da precisamente el carácter de nación, de país. General, quisiera escuchar su versión, su parecer. Usted que tiene un gran dominio, no solo del aspecto constitucional, sino que como abogado, como político, como general que ha manejado muy bien este tema, creo que debemos iniciar por usted. Ayer, como tú decías, Pedro, la República Dominicana celebró 6 de noviembre el 178 aniversario de la redacción y puesta en vigencia de nuestra Constitución de la República, nuestra Carta Magna, nuestra ley fundamental del Estado. Creo que en los últimos años, en la etapa democrática que hemos vivido en los últimos 60 años después de la caída de la dictadura, creo que hemos tenido muchos avances en materia constitucional, porque aunque en las últimas modificaciones que se han hecho a la Constitución ha sido en medio de situaciones, la mayoría de ellas de crisis política, pero lo importante es que las modificaciones que se le han introducido, a diferencia de las que se le introdujeron desde Santana a Trujillo durante 100 y pico de años, que normalmente eran para favorecer políticamente a un dictador o a un líder político, las últimas modificaciones han ido en beneficio de la democracia dominicana. Recordamos, por ejemplo, que en la crisis de 1994, entre las modificaciones que se introdujeron a las constituciones, cuando se firmó el Pacto por la Democracia entre las grandes fuerzas políticas y entre los grandes líderes políticos, Joaquín Balaguer, Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez, se creó, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura. Se estableció que los gobiernos deben ser electos por la mayoría de los ciudadanos y no como antes, que una minoría del que más votos sacara, aunque sacara un 20, un 30%, era una mayoría simple que quedaba como presidente de la República. Hemos visto también otras modificaciones, como la del 2015, tendente a controlar la reelección indefinida de los presidentes. Y vimos también en la modificación, por ejemplo, del 2010, que no quiero que se nos quede, que entre los grandes logros se creó el Tribunal Constitucional, que aunque la Suprema Corte de Justicia históricamente jugaba el doble rol de Tribunal de Derecho y de Tribunal Constitucional, era inconcebible que ya en pleno siglo XXI la República Dominicana no tuviera, como tienen la mayoría de las naciones civilizadas del mundo, un tribunal que velara por el cumplimiento estricto y la interpretación estricta de nuestra Constitución. Entonces creo que en materia constitucional hemos avanzado y lo que tenemos es que seguir luchando porque las diferentes fuerzas políticas que interactúan en el Congreso Nacional, que según nuestra Constitución también es la Asamblea Nacional, que revisa y modifica la Constitución, mantengan siempre esa posición de diálogo hasta llegar a un consenso para que las modificaciones que se le hagan a la Constitución, que yo creo que ya se le han hecho demasiadas, se le han hecho casi 40 en menos de 2 siglos. Yo creo que ya, salvo un caso muy especial,
la Constitución no debe tocarse, pero el día que haya que tocarla, que sea fruto de un diálogo abierto y sincero y fruto de un consenso entre todas las fuerzas políticas y entre todos los sectores representativos de la sociedad dominicana. Hay una queja colectiva en todo el país porque aparentemente los llamados presidentes de turno de nuestro país, aunque la Constitución establece unos 2 periodos de gobierno de manera consecutiva, han querido siempre modificar la Constitución. 39 veces se ha modificado la Constitución de nuestro país. La última recuerdo que fue, si se quiere, una adenda en el 5 de noviembre del 2020, recientemente. Yo quisiera escuchar el parecer de Amaury Guzmán con relación a esto. ¿Qué piensa usted, Amaury, que la Constitución debe ser ese pedazo de papel que mucha gente dijo para hacer lo que quiera en el momento que desee, o debemos respetar la Constitución para hacer las enmiendas necesarias en el momento adecuado conforme al consenso de toda una población? Bien, Pedro, nuestra Constitución, como en todos los países democráticos, existen. Yo diría que es el libro de la conducta de cada ciudadano de cada país. Siempre he abogado porque nuestra Constitución sea una materia de las más tocadas en las escuelas de la República, tanto a nivel inicial en la primaria como a nivel ya de término universitario. ¿Por qué? Porque en nuestra Constitución, en la Carta Magna, se consagran los derechos y los deberes de cada ciudadano. Lamentablemente, la mayoría de los dominicanos no saben que sus derechos se le conceden a través de nuestra Constitución. Porque la Constitución es precisamente el libro de conducta donde te da derechos, pero también te reclama deberes. Exacto. Aquí mucha gente quiere reclamar deberes o derechos, pero sin cumplir con sus deberes. Sí. Entonces, eso viene precisamente dado a que en las escuelas dominicanas se toca muy poco la Constitución, se enseña muy poco de cuál es la realidad de la Constitución del país. Ahí es donde se hacen las leyes de tránsito, de lo que tú tienes derecho a exigir, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la medicina, derecho a tránsito. Todo eso está consagrado en la Constitución de la República. Pero ¿qué te exige la Constitución? Que tú debas cumplir. Tú no puedes salir desnudo a la calle. Tú no puedes salir a faltarle respeto a nadie. Tú no puedes salir a detractar a nadie. Tú no puedes salir a violar los derechos de nadie porque la Constitución se lo exige. Pero sin embargo, yo veo que en nuestras escuelas eso no se tiene como materia obligatoria. Como también estoy de acuerdo que en la República Dominicana se ponga como materia obligatoria la lectura de la Biblia. No importa la religión que tú pertenezcas, pero para poner al ciudadano en condiciones de saber cuáles son sus deberes cristianos, con qué debe cumplir, con los mandamientos que debe cumplir. Pero además, aquí hay una carrera de modificación de nuestra Constitución, como dice el general. Parece que, y como dice Pedro, parece que vamos a decir al antojo de lo que me pueda beneficiar en el momento que yo estoy gobernando. Entonces, como voy a gobernar y voy a arreglar mi Constitución, muchas veces, la mayoría de las veces aquí, la Constitución se ha modificado para la reelección, para una persona seguir gobernando el país. Sí. Hubo uno que hoy por hoy 15 veces se ha modificado para esos fines. Para esos fines. Pero hubo uno que por seguir volado
él mismo se puso término para no poder seguir aspirando. Que estuvimos al borde de una guerra civil porque ese mismo mandatario quiso de nuevo echar para atrás la Constitución, echar para atrás lo que en el momento le convino y le benefició. Eso es un aspecto importante. Hay una frase popular que se dice, la ley empieza por casa. En general, yo quiero hacer hincapié en esto. Vemos, por ejemplo, a los funcionarios, a los presidentes de la República, en todo lo que hemos tenido al momento de investirse, ascender al solio presidencial, jurar, cumplir y hacer cumplir las leyes, la Constitución de la República y las leyes. Pero otro refrán dice, del dicho al hecho hay mucho trecho, que significa que a veces prometemos, juramos, pero cuando vamos a la praxis entonces hacemos todo lo contrario. Si las autoridades no cumplen la Constitución, ¿qué calidad tendrían entonces para exigirle a un pueblo que no ha jurado, vamos a decir solemnemente, que cumpla esa Constitución? General. Quiero primero hacer una pequeña aclaración. Comentaban que la última modificación fue en el 2020, pero realmente la última modificación fue en el 2015, como yo dije. En el 2020, como dice don Amaury, hubo un intento de volver a modificarla para derogar la modificación que se hizo en el 2015, que le estableció al presidente de turno que no podía volver a postularse jamás. Sí. En el 2020 hubo un intento de modificarla y con una gran oposición de las fuerzas políticas mayoritarias. Recuerde la modificación del 2018. Creo que fue la última. 2018. No, la del 2015. Donde se agregó el ordinal, el transitorio número 20. Transitorio aquel. Número 20, que le permitía al entonces presidente postularse en el 16 y que le prohibía volver a postularse jamás. Trataron de modificarla de nuevo en el 19 para que pudiera volver a presentarse en el 20, pero la oposición de las fuerzas políticas mayoritarias, el Partido Revolucionario Moderno, con el presidente Abinader a la cabeza, y la Fuerza del Pueblo, con el presidente Leonel Fernández a la cabeza, malograron ese proceso, más ciertas intervenciones también que hubo a nivel internacional, como la famosa carta del canciller de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y una serie de personas y personalidades, e instituciones nacionales e internacionales, y eso se quedó como estaba. General, la gente ha hablado siempre de, bueno, por ahí se dice que se acrisoló en la mentalidad del pueblo dominicano que la Constitución es un pedazo de papel. Eso ha pernotado por muchos años. ¿Qué lectura usted le da a esta frase? La Constitución es un pedazo de papel. Bueno, esa es una frase que aquí se le atribuye al presidente Joaquín Balaguer, que en gloria esté, pero que era en una coyuntura política, vamos a decir, difícil para su gobierno. Él utilizó esa frase, pero esa frase ni siquiera es de la autoría del presidente Balaguer. Esa es una frase que data de siglos. Pero utilizar el término pedazo de papel como de manera despectiva para el documento más sagrado que tiene un país, que es la Constitución de la República, yo creo que es algo que no debe ni siquiera eso detracta mucho de mencionarse. La Constitución de la República es la Biblia del Estado. Es algo completamente sagrado. Amaury, la Constitución, que es la pieza solemne, la ley de leyes, que debemos todos respetar. ¿En qué sitial la coloca usted en estos momentos a los fines de el desarrollo vertiginoso que tenemos que experimentar en nuestro país en el ámbito político de manera esencial? Bueno, para mí, como te dije, Pedro, hace un momento, el libro más sagrado después de la Biblia es la Constitución de la República, porque es donde se rigen los derechos y los deberes de cada ciudadano. Entiendo que el que no cumple con la Constitución no está cumpliendo con sus deberes, tampoco está cumpliendo con el país, tampoco está cumpliendo con las leyes. Las leyes vienen desprendidas de la Constitución de la República.
no hay una ley que no sea constitucional que se pueda aplicar. Por lo tanto, yo entiendo que cada dominicano y cada ciudadano de cualquier parte del mundo que venga a República Dominicana tiene que ceñirse a los mandatos y a lo que se prevé en nuestra Constitución. Por lo tanto, vuelvo y repito, creo, y así le pido al gobierno dominicano, que por cierto, ya se está hablando de hacer una nueva modificación de la Constitución. Sí. Es un tema que se está debatiendo ya prácticamente público. No sé con qué intenciones, porque entiendo que el gobierno de turno es un gobierno democrático, es un gobierno, un presidente que hasta prueba en contrario ha dado demostración de respetar la Constitución y las leyes del país. Se está hablando ahora de hacer una nueva modificación porque hay que ahora sacar al Ministerio Público de hacer una nueva, vamos a decir, un nuevo consejo para que el Ministerio Público sea independiente, cosa que los dominicanos y más los que estamos en política debemos tener, ¿cómo se llama? Paso de tortuga. Compañero Amaury, general, le voy a pedir un permisito porque debemos cumplir nuevamente con compromisos comerciales. Vamos a No te vayas. retomar este tema al regreso de esta pausa comercial. Ustedes, amables amigos televidentes, mantengan la sintonía con este espacio, La Política Matutina. Regresamos a Política Matutina por Fopredón TV, canal 73 de Claro. Usted nos puede sintonizar en audio y video real a través de todas las plataformas de las distintas redes sociales para el país y el mundo. En este momento nosotros nos sentimos de júbilo porque el país mantiene la esperanza de que a propósito de celebrarse en el día de ayer domingo, 6 de noviembre, el día de nuestra Constitución, bueno, el país se aventura a nuevos proyectos, pero no basta con que estos proyectos sean interesantes, también necesitaríamos el apoyo de todo el pueblo dominicano. Recordamos que no debemos dejarle todas las iniciativas y maniobras a un gobierno de turno. Es nuestra responsabilidad asumir el compromiso de poner ese puñito de arena que nos toca. Nosotros precisamente en el día de hoy estamos abordando todo lo relativo a la Constitución y quisiéramos retomar, compañeros, en este segmento nuevamente lo relativo a la Constitución. Si bien es cierto que se habla de violentar, de violar la Constitución, escuchamos esa frase casi siempre. Y vemos, por ejemplo, que algunas instituciones de nuestro país osan en hacer llamadas resoluciones, que si bien es cierto, jamás podrían estar por encima de una Constitución. A veces, mucha gente quiere hacer valer esas resoluciones, que prácticamente estaría como en el cuarto escalafón, por encima de nuestra Constitución. Quisiera escuchar su parecer, no solo en el aspecto de la violación a la Carta Sustantiva, a la Carta Magna, sino a la implementación del llamado régimen de consecuencia que debemos implementar en nuestro país, no solo para hacer valer la Constitución, sino para que podamos exhibir una mejor nación. Pedro, yo decía ahorita en el segmento pasado que en cuanto a las modificaciones constitucionales hay que tener paso de tortuga. Cuando me refería a eso es que eso hay que hacerlo con calma, muy sopesado,
con mucha tranquilidad, pero también con mucha inteligencia. Porque si dañamos la Constitución, estamos dañando el buen vivir de cada dominicano. Vi con mucha preocupación la semana pasada, hace ya un par de días, a una funcionaria norteamericana que vino a nuestro país a dictarle órdenes y peticiones fuera de la Constitución de la República a nuestro gobernante. Sí, señor. Vino a inmiscuirse en asuntos constitucionales. Con esa actitud de esa señora subsecretaria, vulneró los derechos de cada dominicano. Y el presidente que tenemos de turno ha sido un hombre que ha estado preocupado y le ha dicho en eventos nacionales e internacionales al mundo de que él no puede violar ni dejar que le violen su Constitución. Y tenemos necesariamente que caer en el tema que ya en varias ocasiones hemos tocado, pero tenemos que tocar esos temas porque son los temas más álgidos de las que se están llevando a cabo en la República Dominicana. Es el problema de nuestros ciudadanos de otros países que vienen aquí y entran como Pedro por su casa. Y no solo sé que la gente está esperando que yo diga que son nuestros hermanos haitianos, sino todos los ciudadanos de otros países que vienen aquí de manera ilegal. Solamente con entrar ilegalmente a nuestro país e instalarse aquí ya están violando nuestra Constitución. Pero no se quedan ahí solamente. Tenemos aquí varios ciudadanos italianos, franceses, venezolanos, colombianos, chinos, que vienen aquí, andan como Pedro por su casa, haciendo y deshaciendo cosas que nosotros los dominicanos no hacemos. Y esa gente que no tiene ningún derecho a hacer lo que están haciendo, también quieren reclamar que les respeten los derechos que ellos no han adquirido. Entonces, por eso digo que hay que tener cierto grado digamos, para no ofender, cierto grado de cuidado cuando se vaya a tocar nuestra Constitución. General, ¿qué debemos hacer para hacer valer, hacer respetar nuestra Constitución y dar ejemplo como nación? Yo creo que el problema de las reformas constitucionales se debe a que no hay un compromiso claro de la clase política. Y esto lo digo con dolor porque yo pertenezco a la clase política. Porque la misma Constitución establece en su texto cuáles son las formas de modificarla. Los senadores y los diputados tienen al mismo tiempo la condición de asambleístas, porque son las cámaras legislativas que en su conjunto constituyen la Asamblea Nacional que revisa y modifica la Constitución. Pero ¿por quién está integrado el Senado y la Cámara de Diputados? Por los representantes de los partidos políticos. Y cuando un partido tiene mayoría y se pliega a los deseos de su líder, y en algunas ocasiones hasta se recurre a métodos non santos de compra de voluntades, aún de legisladores de la oposición al partido de turno en el poder, se busca la forma de modificarla. Por eso digo que debe haber un compromiso serio de la clase política para que la clase política no siga acumulando descrédito. Vimos que posteriormente a la muerte de Trujillo en República Dominicana, el índice de abstención era de aproximadamente un 25% y 3 de cada 4 ciudadanos votaban. Y ya en las últimas elecciones, aproximadamente el 50% de la población no votó. O sea que ya hay tantos ciudadanos que votan como ciudadanos que no votan. Hay un registro general en el país de que aparentemente los mandatarios que hemos tenido de algún modo han decidido en un momento dado modificar
la Constitución. Algunos lo han hecho, por supuesto, quizás con el propósito de permitir una reelección que la Constitución no contempla. Y otros lo hacen por ciertos motivos que quizás la población no domina mucho. ¿Usted cree que es que los mandatarios quieren dejar una huella, una estampa, o por el simple hecho de no pasar desapercibido, en el sentido de decir, si todos lo han hecho, ¿por qué yo no? Y no sabemos a veces si es que lo hacen por eso o si porque necesariamente en el momento amerita una bonificación de la carta sustantiva. ¿Qué piensa usted? A eso me refería cuando decía que los partidos políticos y los líderes políticos tienen que ser muy cuidadosos, porque nuestra democracia ha ido perdiendo apoyo en el sentido de que cada vez el número de ciudadanos que se abstienen de votar es mayor. En las pasadas elecciones podemos tal vez atribuir en parte al problema del COVID-19, que mucha gente tal vez no quiso aglomerarse en una mesa electoral con cientos de personas más por miedo al contagio, pero ese alto índice de abstención se reflejaba en ese entonces y se sigue reflejando hoy en las encuestas. Usted ve que se hace una encuesta de las que se están haciendo últimamente entre los tres posibles aspirantes presidenciales, pero hay un dato que mucha gente no se fija, que cuando dice ninguno, a veces ronda el 50% y a veces hasta más de un 50%. Y los índices nada más se están calculando en base a los que dicen que van a votar. Entonces yo creo que debe haber una campaña masiva, no solo de parte de la Junta Central Electoral, sino de todos los partidos políticos y de todas las organizaciones de la sociedad dominicana, a los fines de que se recupere la credibilidad en el sistema democrático. Y creo que los más llamados a que se recupere esa credibilidad son los partidos políticos, porque el sistema de partidos es la base del sistema democrático. Y cuando la ciudadanía ve que los partidos políticos y los líderes políticos son los mismos, que en un momento dado se ponen de acuerdo para modificar la Carta Magna, la carta más sagrada del Estado, no pensando en beneficios para el país, sino en beneficios e intereses personales, eso hace que se pierda la credibilidad en los partidos y que se pierda la credibilidad en el sistema democrático. Por eso es una palabra que se ha utilizado mucho en los últimos años, que es el famoso candado. Ponerle un candado a la Constitución no es como la gente cree. La gente piensa en un candado, es una puerta que se cerró y no se puede abrir. No existe un candado sin llave. Si un día hay que abrirla para introducir reformas como las que ahorita mencionamos, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura para tener una mejor justicia, la creación de un tribunal constitucional para garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República. Porque como decía ahorita el doctor Amaury Guzmán, en su condición de brillante abogado, la Constitución hace que todas las leyes sean constitucionales, porque la Constitución es que establece que se hagan las leyes, qué órganos las hacen, qué órganos las promulgan, qué órganos las hacen cumplir. Y establece también que no solo una ley, sino que toda ley o artículo de ley, puede ser un solo artículo, que sea contrario a la Constitución, es nulo de pleno derecho. Y si aún así ese precepto trata de violarse, establece un tribunal para corregir eso, que hoy es el Tribunal Constitucional, ayer lo fue la Suprema Corte de Justicia, pero siempre ha habido un órgano encargado de preservar el mandato de la Constitución. Amaury Guzmán, mire, nuestra Constitución nos embiste de deberes y derechos. Sin embargo, hemos sabido con fuentes oficiales de entero crédito que hay una gran cantidad de dominicanos y dominicanas en la República que aún no tienen acta de nacimiento. Estamos hablando de poblaciones. Por ejemplo, conozco unas comunidades por allá por Tamayo, Barahona, donde en la orilla del río Yaque del Sur hay unas comunidades y parajes donde la gente allí no tiene acta de nacimiento, ni los abuelos, ni los padres, ni los hijos, ni los nietos, ni los bisnietos.
De por sí, la clase política ni siquiera va por ahí, porque si no tienen documentaciones, ahí no hay voto. Entonces, eso es para solo mencionar algunas comunidades. Ahora ha brotado en el país de manera latente esa solicitud, esa inquietud de que el Estado y el gobierno de turno se empodere a través de la oficialía civil de la Junta para dotar de documentación a esa gente, no simplemente por el aspecto del voto per se, sino para dar la identidad propia a esos dominicanos. Son dominicanos, son personas que han venido de otras naciones, sino son dominicanos. ¿Qué piensa usted, Amaury, que podemos hacer? Porque ciertamente se le ha negado a esa población o a esa gente el derecho de ser dominicano. No aparecen registrados en ninguna parte. Debemos abocarnos a darle identidad a esa gente. El país tiene que retomar esa parte antes de pensar en un llamado censo poblacional. Bueno, Pedro, es de ley y es sensato de que se haga lo que tú dices, de que la Junta Central Electoral se aboque a dotar de la documentación necesaria a esos dominicanos, pero con cuidado, porque eso también puede traer la consecuencia de que personas que no son dominicanos quieran aprovecharse para registrarse legalmente en el país. Ese es un trabajo que hay que hacerlo con mucha inteligencia y con mucho cuidado. Y para eso hay que comenzar a investigar su origen. Su origen, como se llama en materia inmobiliaria, su origen registral, de dónde viene. Bueno, ahora el censo que se va a hacer, imaginamos nosotros que va a arrojar quienes tienen documentación y quienes no. Al momento de personarse, los que van a censar se enterarán en estas comunidades que se llaman tantas personas de tal y tal forma, pero que no tienen ningún tipo de identidad. Bueno, si fuera así, el censo fuera importante, fuera un éxito. El problema es que eso no se contempla en las preguntas. Ajá. No te van a pedir la documentación de tu cédula ni tu acta de nacimiento. Te van a pedir nombre, cuánto viven en el lugar donde están censando. Yo creo que ni siquiera la pregunta de qué nacionalidad tiene. O sea, ese es un tema que un poquito más adelante o en uno de nuestros programas vamos a tener que tocar con más profundidad. Ahora bien, el dominicano que no tiene registro, que no tiene asiento en ninguna oficina del Estado Civil, no tiene derecho. Sencillamente la Constitución misma lo dice. No tiene derecho a ejercer el voto. Entonces no tiene derecho tampoco a exigirle al gobierno nada. No tiene derecho a nada porque no está registrado. No existe. Para la República esa persona no existe. Ahora, ese es un problema viejo que venimos enfrentando. Pero la política paternalista y populista que los gobiernos y los políticos desde hace muchos años están ejerciendo en el país son también culpables de que eso esté sucediendo. Y entendemos que eso tiene solución. Claro, tiene solución, pero para eso hay que preparar un equipo de hombres y mujeres que vayan a cada pueblo de eso que tú dices y a cada barrio a hacer no un censo, sino una investigación. Porque en un censo te pueden colar informaciones no reales. Bueno, me gustaría en este minuto que nos queda generar una exhortación al país, al gobierno de turno, con relación a la Constitución de la República y el respeto que se debe implementar. En cuanto al respeto a la Constitución, no hay que hablar mucho, porque como hemos dicho, es la Carta Magna, la ley sustantiva, la ley fundamental del Estado Dominicano, y es algo tan sagrado como la Biblia. En cuanto a lo que decía el doctor Amaury Guzmán, quiero hacer un breve comentario. Estamos en una situación, yo diría que peligrosa para la nacionalidad dominicana, porque al mismo tiempo que tenemos a miles de dominicanos sin declarar,
tenemos también un problema grave de inmigración ilegal, donde también tenemos aquí cientos de miles de ciudadanos extranjeros ilegales no declarados. Y a veces hay sectores que aprovechan cualquier coyuntura para declararlos como dominicanos. Entonces, yo exhorto a todas las instituciones del Estado, e incluso hasta las instituciones privadas. Yo recuerdo que en el gobierno del presidente Fernández, siendo yo director legal de la policía, era jefe de la policía, el mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, firmamos un acuerdo entre la Policía Nacional y la Junta Central Electoral, en la que también participó la Asociación de Esposas de Oficiales de la Policía, que entonces la presidía doña Patricia Chomali de Guzmán, y procedimos a declarar y a regularizar el estatus de cientos de miles de niños, hijos de policías, que no estaban declarados. Entonces, si todas las instituciones hicieran un aporte en ese sentido, el problema se redujera a su más mínima expresión. Porque nos topamos que de 60,000 policías activos y retirados, habían cientos de miles de hijos que la mayoría no estaban declarados. Entonces hicimos ese trabajo y creo que si lo vamos haciendo todas las instituciones, podemos ir avanzando en ese sentido. Bueno, me parece excelente. El presidente de la República tuvo este fin de semana en San Cristóbal, precisamente al conmemorarse el Día de la Constitución este domingo. ¿Cómo pueden valorar ustedes la integración de la gente y ese acto que se hizo allí? Amaury. Bueno, realmente es un logro del gobierno ir a decirle al país que él es constitucionalista y que él está en la disposición de que todos los dominicanos se integren a celebrar un día como el día de ayer, donde los dominicanos debemos de estar orgullosos de que nuestro país tiene un día que celebra que lleva a cabo la fiesta constitucionalista, porque fue el día que se creó la primera constitución de la República, e inclusive en el pueblo donde se convocó a los legisladores para darle inicio a nuestra Carta Magna. El presidente de la República siempre lo hemos identificado como un verdadero constitucionalista que quiere respetar y quiere hacer respetar nuestras leyes que están consagradas en nuestra Constitución. A propósito de la Constitución, establece incluso lo que se llama la condición de género. Hoy se quiere también modificar aparentemente la Constitución para insertarle un aspecto de una condición, de una ideología. ¿Creen ustedes que la Constitución debe servir de plataforma para albergar ese tipo de petición por una simple ideología? Mira, Pedro, nuestra Constitución tiene la ventaja de que es una Constitución, digamos, cristiana. Te digo que es cristiana porque inclusive los símbolos patrios tienen una Biblia, la bandera dominicana tiene, el escudo nacional tiene una bandera en el medio. Quiere decir que eso que tú planteas es algo muy profundo y creo que es el inicio o la continuidad de la descomposición social que viene surgiendo no en República Dominicana, sino a nivel mundial. Porque la Biblia, que es el libro más sagrado que existe, digamos, en nuestro país, en el mundo, habla bien de lo que, muy bien y muy claro, de lo que son los géneros. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Pero hay una corriente que está exigiendo un derecho que yo pienso que de por sí ya lo tiene. En el caso del nacimiento de personas, hombre o mujer, ya por su propio nacimiento han adquirido un derecho. Ahora esa persona
que pretende cambiar probablemente de sexo o de género, quiere exigir otros derechos que ya de por sí tiene. ¿Cómo usted ve eso? Bueno, pero precisamente como tú dices, se nace, no se hace. Se nace mujer o se nace hombre. Eso no se hace. Eso se nace con esa condición. El que nació mujer es mujer y el que nació hombre es hombre. Y además mira, eso es tan profundo que cuando un hombre nace hombre es para tener una compañera para procrear, para crecer, para multiplicarse, para que el mundo viva en paz. Entonces, yo no creo en esas corrientes de otros géneros que están distorsionando la realidad, están distorsionando el mandato bíblico, el mandato cristiano, el mandato donde se dice que el hombre nació para tener al lado una compañera, diferente género, varón, hembra. Entonces no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Y sobre todo tratar de constitucionalizarlo. Creo que es una falta de, yo diría, hasta moral. Pero hay corrientes que en otros programas tendremos que hablar de esas corrientes que andan buscando, parece que la destrucción del mundo. Porque si no hay procreación, si no hay multiplicación, el pueblo, la ciudadanía, el mundo va a desaparecer. La Constitución establece los deberes y los derechos de los ciudadanos, Exacto. independientemente de su preferencia, porque nacemos hombre, se nace mujer, y obviamente quizás en el trajinar del tiempo, esa persona decide preferir una cosa diferente a la que todos entendemos que debe preferir. Pero ya de querer entonces imponer en base a su preferencia, hay que crearle una condición establecida en la Constitución. Yo pienso que sería no solo violar la propia Constitución, sino faltarle respeto, no solo a la Carta Magna, sino a los demás ciudadanos que nos están exigiendo otras reivindicaciones, otra protección a la Constitución, y si ya de por sí usted la tiene, ¿por qué querer entonces modificar esa Constitución para que se cambie todo? Ya yo no soy hombre, ahora soy mujer. Necesito que la Constitución establezca que si yo quiero ser mujer, que ahora me permita hacerlo constitucionalmente. ¿Cómo podemos evaluar esto? ¿Cómo podemos desatar este nudo? Yo quisiera oír la opinión del general en ese sentido. Yo creo que es un caso que se enfoca de varias vertientes. Por ejemplo, cuando decimos la Biblia, como estamos en República Dominicana, nos referimos a la Biblia católica y evangélica. Pero si estuviéramos en Israel, nos referiríamos a la Torah. Si estuviéramos en un país musulmán de África, de Asia, del mundo árabe, nos referiríamos al Corán. Si estuviéramos en la India, que es uno de los países más poblados del mundo, con más de 1.000 millones de habitantes, nos referiríamos a los Vedas. Pero todas las Biblias coinciden en lo que está planteando el doctor Amaury Guzmán. El término de vida promedio de un ser humano oscila por los 80 años. Si se casan o hacen pareja, hombres con hombres y mujeres con mujeres, en menos de 100 años desaparecería la vida sobre la faz de la tierra. Es algo que va contra Dios, contra los mandatos de Dios, es algo que va contra los mandatos de la naturaleza. Yo creo que poner eso en una constitución sería una locura. En ningún país del mundo ha establecido sanciones penales contra un hombre o una mujer que por situaciones particulares, físicas, psicológicas o de preferencias, tenga atracción por su mismo sexo y no por el sexo opuesto. Pero ya esos son problemas particulares de esa persona. Pero tratar de traspolar eso a toda una sociedad, a una legislación, a una doctrina religiosa, a una constitución de la República, eso es algo tan absurdo que en menos de 100 años, una humanidad que tiene millones de años, en menos de 100 años desaparecería sobre la faz de la Tierra los 8.000 millones de seres humanos que hoy la habitamos.
Bueno, compañeros, hemos llegado ya al colofón, a la parte final de este espacio por el día de hoy. Agradecer sobremanera su compañía, Leonte Alburquerque, general, al compañero Amaury Guzmán, por supuesto, a los amables amigos televidentes del país y del mundo por darse cita en el día de hoy con nosotros. Los invitamos, por supuesto, a que se queden con la programación de Fopredón TV y a que nos vuelvan a sintonizar mañana a la misma hora, 7 de la mañana, en este espacio que es de todos ustedes, la política matutina. Buenos días.